Nosotras dos hoy veníamos como las dos habíamos leído algo que nos resultaba interesante y que hablaba de lo que ha significado el proyecto y la realidad que se impulsó acá en Montevideo, y que de alguna manera la propuesta de Talvi es generar 136, si no me equivoco, escuelas, digamos, a imagen y semejanza, porque el proyecto parece que el resultado es muy bueno, ¿no? Y mucha gente lo ha manifestado que ese tipo de trabajo como que genera una brecha social, y vos decías que no, que en realidad no todas las realidades son iguales. Claro. Y las realidades distintas hay que tratarlas de distinta manera. Sí, sí. Eso tiene que ver con tu experiencia de haber vivido en el campo, haber estado viviendo en una escuela rural durante años con la mamá, ¿puede ser? En San Gregorio Polanco. ¿Tu mamá que era maestra? Mamá era maestra, fue maestra rural al principio, empezó en la escuela de Quiebra Yugos. Sí. Luego se trasladó a San Gregorio Polanco. ¿Y vos ibas con ella? Y yo vivíamos de lunes a viernes en San Gregorio, que es el gran balneario de Tacuarembó, ¿no? El museo abierto histórico que tenemos en el Uruguay. El orgullo se le ve. Sí. Y vivía en la escuela 3. Claro. Porque nosotros primero vivíamos en la entrada del pueblo, en la pensión de Peralta, luego se complicó la situación y la directora, para atender ahí, nos dio una pieza de la escuela y vivíamos en la escuela con mamá, y después nació mi hermano y vivíamos ahí. Y desde chiquito, como decimos en Tacuarembó, mamé lo de la educación. Yo era chiquito y me sentaba en una mesa como esta, más chica obviamente, a planificar con mamá y las maestras. 4 años yo dibujaba y me preguntaban, Robert, ¿qué estás haciendo? Planificando. Entonces la educación la viví desde ahí. Y creo que es así, pero la historia del Uruguay es así. Nosotros no podemos tratar a todo el mundo exactamente igual en cuanto a los auxilios, a las acciones que desarrollamos para tratar de que encuentren las oportunidades que la sociedad brinda. Las escuelas de tiempo completo son un ejemplo. Rama hizo un proyecto a partir del año 1998, ya venían las escuelas del aire libre algunas, luego se transformaron y hoy tenemos una realidad que en las escuelas de tiempo completo, en los quintiles 1 y 2, han tenido un impacto muy favorable en la continuidad educativa, en la disminución de la repetición, en brindar asistencia más allá de la educativa, porque en determinados contextos hay alimentación. Salud, alimentación, vínculo con otras entidades sociales, prestadoras de servicios. Y un espacio físico que te cobija cuando tus padres no están. Vos estás como amparado ahí, ¿no? Ese era el gran argumento de Rama, ¿no? Decir, además había una necesidad de muchas madres jóvenes salir a trabajar, que los niños estuvieran 7 horas y media, 8 horas en las escuelas, le daba la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué se dio vuelta? Perdón. No, porque se genera más pertenencia, digo. Sin duda. ¿Por qué? Más pertenencia, no solo de la familia, porque en el proyecto de escuelas de tiempo completo hay un fuerte componente con la comunidad, de interacción del centro educativo, del maestro con la familia del niño. Obliga a los padres a involucrarse más con el proyecto. Involucrarse más, porque justamente el niño está más rato, hay una sinergia desde otra perspectiva, hay talleristas, hay maestros, hay educación física, hay segunda lengua. Creo que es una cosa que además se ha avanzado en otras modalidades, pero quiero decir, esa génesis de ese proyecto demuestra que el Uruguay ha actuado así. Ha actuado con una perspectiva distinta para el que tiene menos oportunidades, para tratar de dársela más, y que en definitiva, como dice una autora, ¿no?, que tu origen no sea tu inexorable destino. Eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Y no es un tema de dinero, es más un tema de otras cosas? Porque digamos que cada vez se ha puesto cada vez más plata en la educación, ¿no? Se ha puesto más plata y yo creo que se requieren más recursos, pero también se requiere, y lo he dicho, y además he estado en el gobierno de la educación, se requiere mejor administración, mejor gestión de los recursos. Con una mejor gestión de los... ¿Pero es posible eso? Porque... todos dicen lo mismo, o sea, no creo que no esté en el interés del Frente Amplio que se gestionen mejor los recursos. Estoy de acuerdo. Creo que hay que partir de una cosa que la he dicho siempre, y si nosotros queremos transformar a la educación, tenemos que no venir con ánimo fundacional. No decir acá lo que tú estás diciendo. Acá de cero son todos todo malos los que estaban ahora, querían el mal de la República y de la educación. Llego yo, que soy el crack, y voy a hacer las cosas concretamente, bien. ¿Dónde habría que optimizar los recursos? Bueno, por ejemplo, yo pongo un ejemplo para ver que la gente entienda, la audiencia entienda. Ustedes seguramente como profesionales que son, han escuchado más de una vez hablar de la necesidad de que los docentes de educación de UTU, de educación secundaria, estemos más tiempo, más de un año, que no haya elección todos los años, que tengamos cargos. Sí, que las horas sean fijas en un lugar para que la institución tenga, digamos, un cuerpo docente ahí tenés estable. un ejemplo. Si bien en el presupuesto educativo el ejemplo es muy pequeño,
porque no voy a ser bobo decir con eso vamos a ahorrar. No, vamos a ahorrar. Yo siempre digo, para muestra basta un botón. Las elecciones de horas, si no se realizan todos los años, son varios millones de pesos que ahorramos. Solo el acto administrativo Claro, de la el acto elección administrativo de horas. no tengo exactamente en la memoria, pero son varios millones de pesos que gastamos en armar todo un aparato de elección de horas todos los años en UTU y secundaria. Pero es algo que te pondría en contra de los docentes. No, si los docentes queremos que eso se haga. ¿Sí? Lo que no quieren son algunos, digamos, núcleos de algunos colectivos que dicen que no. Pero yo recorrí el país, yo visité liceos y UTU en forma permanente. Los docentes de secundaria y de UTU queremos estabilidad. Los docentes de secundaria y de UTU queremos tener concentración, porque además eso lo pasa en el mundo. Si a ustedes le estuvieran cambiando permanentemente la gente con la cual trabajan, ¿cuál sería la realidad? ¿Por qué se perpetúa ese sistema entonces de elección Porque de horas? yo creo que no ha habido digamos, la voluntad política de adoptar la decisión, sabedor de que me va a traer alguna discrepancia. Eso, por eso lo decía. Claro, Hay yo creo docentes que, no están en yo contra. creo que hay algún colectivo, algún sindicato concretamente, que está en contra. Yo nunca escuché exactamente los argumentos por cuáles son. No lo sé. El argumento que he escuchado, no, porque si algún profesor se quiere cambiar, bueno, a ver, yo voy a poner, y la audiencia, todo lo vivimos, los que estamos acá y los que están ahí. Los maestros, ¿cómo trabajan? ¿Los maestros se cambian todos los años? No. Los maestros no tienen estabilidad en una escuela y luego si se genera una situación o permutan el cargo o hacen un traslado. Y bueno, ¿y por qué los profesores no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos ir tomando una serie de medidas, y estas son de menor entidad, porque yo no voy a cambiar la educación con esta medida. Tengo que tomar otras de mayor No, y además entidad. la gran mayoría del costo de la educación se va en sueldos. El 86% del presupuesto Que es de mucho, la educación, el Para lo que 86% queda, y claro, creo muy que vamos difícil. rumbo al 87% es salario. Remuneraciones, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se acomoda? Bueno, eso se acomoda. Creo que la recuperación salarial se debe continuar. Creo que además se puede optimizar el uso de esos recursos. Por ejemplo, en horas de apoyo que se asignan y no en cargos en educación media, por ejemplo, modalidades educativas que están demostrando que tienen un fracaso educativo importante, entonces yo puedo reorientar los recursos. ¿Cómo cuál? ¿Qué modalidades? Por están? ejemplo, yo creo que hay una modalidad educativa que nosotros tenemos que pensarla a nivel país, que son los liceos nocturnos tradicionales. El liceo nocturno tradicional comienza con una carga, con una cantidad de alumnos al principio de año y termina con muchísimos menos. Entonces creo que nosotros tenemos que pensar en un liceo nocturno que siga existiendo, pero que combine modalidades de presencialidad, de semipresencialidad, Claro. ¿no? Y te iba a preguntar, Robert, ¿se ha cuestionado la formación de los docentes? Nosotros tenemos una muy mala formación. El país lo que carece, y creo que es la clave, miren, si ustedes me preguntaran ahora, ¿a vos qué te parece que tendríamos que hacer para cambiar la educación del Uruguay? Y yo te diría, mira, lo primero, indefectiblemente que hay que hacer, es lo que hicieron otros países y lo que hizo Varela acá, apostar fuertemente a los docentes, que exista una política nacional docente con 3 patas que hoy por hoy no tenemos. Y se ha venido trabajando y dialogando y sabemos que estamos muy mal desde el 2008, que se hizo un muy mal plan, que es una formación de grado, una formación inicial, Sí. la que todos tenemos cuando empezamos a trabajar en algo. Luego, la formación permanente durante toda la vida, la que tengo que tener para seguirme perfeccionando, Ayornándote profesionalizándome, ayornándome a la realidad. Y luego una carrera. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que los docentes no podemos seguir ascendiendo exclusivamente por antigüedad? ¿Lo han escuchado? Claro, no por Bueno, capacidad o por mérito. claro, por- tenemos que sí. generar, no hay que afectar los derechos, yo creo que acá hay que estimular a los docentes que quieran pasarse a un sistema en donde puedas ascender, ya lo está haciendo primaria, en muy menor medida, muy pocos, hay que hacerlo para muchos más, en toda la educación, la posibilidad de ascender por concurso y no solo por antigüedad. Robert, tú tenés hijos. Sí, 3, tengo ¿no? 3, conmigo 2, porque en el 2006 tuvimos la mala suerte que falleció Joaquín, pero tenemos con nosotros a Bruno y Agustina. Bruno está en 6º y Agustina está en 5º de escuela. Te iba a preguntar si transitaron la educación pública. No, mis hijos fueron, Bruno fue al principio al Jardín Club Banco República, que iban las primas ahí, y por eso agradezco porque es un deportista excepcional. Y bueno, y luego están en la escuela y liceo Elbio Fernández. Por una sencilla razón. Primero, tengo un muy buen agradecimiento con la escuela Elbio Fernández porque en la historia del país ocupa un lugar protagónico. Es la única escuela fundada por José Pedro Varela. Es una sociedad sin fines de lucro
uno entra al Elbio Fernández y respira aroma público. Pero ¿cómo te voy a ver ahora el 12 de agosto? Yo voy a dirigir esa fiesta de los 150 años y te tengo como orador. Mira qué bueno, qué bueno. Sí. Te quieren mucho además no, en Elbio Fernández. En Elbio yo lo quiero mucho porque además integro la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Claro. Lo llevo en el corazón a la SAEP, además va unida a las historias del país. Sí. Y les voy a decir por qué, francamente. Cuando nosotros vinimos acá, la familia de mi esposa estaba en el interior, la familia materna, y toda mi familia en Tacuarembó. Y cuando nosotros trabajábamos 12 horas, necesitábamos un centro educativo porque no podíamos estar de un lado para el otro, entonces necesitábamos un centro educativo con horario extendido y bueno, nos pareció que el Elbio Fernández era una muy buena propuesta y lo ratificó. Bueno, cambiamos de tema. Sí. A ver. No, te iba a preguntar, Pedro Bordaberry dijo esta mañana en el programa Las Cosas en su sitio de Radio Sarandí que tuvo la intención de encabezar una lista al Senado en las próximas elecciones, pero que al final Talvi y Sanguinetti no lo vieron muy conveniente. ¿Por qué? Mira, yo ayer hicimos un reportaje en el diario El País y salieron mis apreciaciones sobre ese tema. Yo francamente creo que este tema me he enterado a través de comunicados de prensa, no tengo información de primera mano como debería tener. Entonces prefiero que este tema lo conversen los involucrados. Porque bueno, acá hay una carta, una declaración de Sanguinetti. Yo ¿no? la estaba leyendo cuando llegué. Sí, que dice, dice, hace un año se discutía la existencia del Partido Colorado por ausencia de liderazgo, vino luego de un proceso, un resurgimiento en el que trabajamos con AINCO. Y después lo que dice, digamos, es extenso, entonces voy a pasar a la parte directamente con Bordaberry. No es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones del doctor Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aún con acuerdos y desacuerdos. Hoy el partido vive un clima de fraterna competencia y crecimiento. Como hemos dicho reiteradamente, se trata de sumar y no fragmentar. ¿No te parece que se equivocó Bordaberry al hacer público esto hoy de mañana? ¿No me parece que sea, en un momento que el Partido Colorado estaba en alza, dar vuelta a la tortilla y decir esto así públicamente? A ver, yo creo que estas situaciones ponen por decisiones de quienes lo establecieron así, estos temas en debate público. Yo creo que comparto con el presidente Sanguinetti que el debate público, este momento del partido, es otro. Nosotros tenemos una renovación y yo les voy a decir la verdad, miren, que yo esté acá sentado con ustedes, conversando, con mis antecedentes, siendo el primer profesional de mi familia, sin tener trayectoria política de familiares o mía, es producto de que el Partido Colorado se está renovando. El Partido Colorado es otro partido, tiene un proyecto distinto, está Ernesto Talvi, está Robert Silva, están los sectores que compitieron en la interna. Y yo comparto con Sanguinetti que es respecto de lo que tenemos que hablar. ¿Y entonces le parece que fue un error lo que hizo hoy Bordaberry? Yo creo que tendrá que evaluarlo el propio doctor Bordaberry, Pedro, con el cual tengo una muy buena relación, lo evaluará él. Yo no considero pertinente hacerlo yo. Muy bien. Bueno, hablando de política, ¿qué pasa con Cabildo Abierto? ¿Se podrá dar una alianza o no? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo una que... posible alianza, sí, ¿no? A ver, en su momento el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, fue contundente respecto de algunas afirmaciones que había hecho Manini Ríos, sí, que incluso luego ameritaron una aclaración, por llamarlo de alguna manera, del propio candidato de Cabildo Abierto. Creo que en ese contexto el tiempo va a pasar y nos va a ubicar a los distintos actores en los lugares que correspondan. ¿Y quién nos va a ubicar a nosotros? La ciudadanía con nuestro voto. Y además tendremos que ir conociendo de partidos que son nuevos, partidos que no sabemos, yo al menos no conozco su carta de principios, su programa de gobierno, en el área que he dedicado mi vida en educación, no sé cuáles son sus propuestas, nos irá ubicando a futuro sabedores de qué. De que hay una premisa en la cual partimos todos los que estamos en esto, que en el próximo gobierno tenemos que trabajar a partir de las cosas que nos unen y no de las que nos dividen. Entonces, en ese contexto iremos viendo cuáles son las posibilidades de acuerdo. ¿Y existe posibilidad de acordar? O sea, imaginándose una situación de vicepresidente, ¿existe posibilidad de acordar con el Frente Amplio? ¿Existe posibilidad de que en ese Parlamento se den acuerdos impensados en otro momento, por ejemplo? Nosotros tenemos que tratar de poner cuáles son los temas centrales del país y tratar de generar planes nacionales que sean comprensivos de todos aquellos que se comprometan con los mismos. Si para esos planes, para esa línea de acción, por ejemplo, el Partido Colorado tiene una línea de acción clara en educación, en seguridad, en economía, en empleo.
Hay otros actores que se suman, como va a ser necesario sumarlos y acordar, y obviamente cuando tú acordás tenés que ceder en lo que pueda corresponder para tratar sin perder el objetivo de tu acción. Entonces, en ese marco, todo el que se quiera sumar, yo tengo una característica en lo personal. Siempre soy proclive a poner en evidencia lo que nos une y no lo que nos divide. Tengo una historia de vida, yo siempre digo, mirá, por el accionar de nosotros, lo mismo que nos pasa a todos, hablan nuestras acciones más que nuestros dichos. Entonces, en mi vida profesional tuve momentos bien embromados del país. Yo fui secretario general en la reforma de Germán Rama, que no fue fácil todo lo que Es increíble, ¿no? Porque todo lo que se está haciendo ahora en un punto es heredero de eso que hizo Rama y ahora está todo el mundo diciendo que estaba buenísimo. A ver, cuando en ese momento eso no. que hablábamos de la concentración de los profesores, la estabilidad de los profesores, no la división de los currículos en tantas asignaturas, todo eso estaba, la informatización, el aumento de la carga de inglés, todo eso estaba. El país lamentablemente perdió unas cuantas décadas en algunos temas, en otros lo ganó. Entonces creo que a partir de ahí nosotros tenemos que, de esa facultad que creo tener, humildemente, pero uno tampoco hay que administrar, creo importante administrar la modestia, ¿no? Reconocer las cuestiones que uno tiene o las cualidades que uno puede tener. Me creo una persona generadora de acuerdos, de negociación, de ámbitos de diálogo, lo he demostrado en mi accionar, y para la vicepresidencia, en un contexto de un parlamento tan dividido, me parece que es una particularidad. Talvi dijo que optó por ti por 3 motivos fundamentales. Primero, porque él comparte contigo todo este proyecto educativo, ¿verdad? O el interés y tu experiencia desde los 25 años. Bueno, también por tu manera de negociar como gran negociador, pero además porque sos un hombre del interior. Y ahora que veíamos a esta gente desde Pueblo Centenario y esta nueva planta de celulosa, ¿vos qué pensás? ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Y si la instalación de esta planta te parece correcta, ¿la habrías apoyado siendo gobierno? Yo creo que hay una historia en el país. Ustedes se acuerdan que nosotros en materia de estas inversiones hemos venido evolucionando a partir de la ley de inversiones, la instalación de la primera, de la segunda y ahora tenemos una tercera. Sí creo que como país tenemos un gran desafío, que es minimizar los impactos que necesariamente esta planta va a traer. Estoy de acuerdo con la generación de empleo, creo que nadie puede estar en contra de eso, con la generación de empleo, con la generación de inversiones en el país y sobre todo para los que somos de ese norte como era Miranda, que venía en bicicleta y con bastón acarreando un montón de leña. Porque es muy fácil a veces hablar de los escritorios, de la complacencia montevideana, para los que estamos en el interior o están, porque yo hace años que estoy acá, pero sigo vinculado con el interior, tengo mi familia y amigos en el interior, la falta de empleo es un problema. Depender exclusivamente de oficinas públicas o ganar salarios de determinadas características en el interior es un problema. Entonces, yo lo veo bien como inversión, como generadora de empleo, como fuente de desarrollo del país, como fuente de confianza en la historia de inversiones del país. Sí creo que tenemos desafíos varios. El primer desafío es con el medio ambiente. Nosotros tenemos que fortalecer la Dirección Nacional de Medio Ambiente, nuestras entidades gubernamentales que trabajan en el tema, para verificar que nada de eso que los movimientos ambientalistas nos denuncian se concrete en los hechos. Y de haber alguna circunstancia de ese tipo habrá que adoptar medidas. Nosotros tenemos 2 plantas instaladas. Por lo que sé y por lo que me dicen técnicos de que conversamos y que están en el tema, se hacen los estudios, se hace el seguimiento y nosotros ni del lado argentino ni de acá se ha podido demostrar que exista situaciones que nos lleven a la alarma grave. Claro. Y además estas inversiones que son, ustedes saben que es la inversión más grande, creo que son más de 8.000 millones, ¿no? Algo así escuché, no importa la cifra, es la inversión más grande de la historia, y eso es lo que tenemos que saber. Es una planta, una empresa multinacional que cotiza a nivel internacional, tiene estándares a nivel internacional, tiene reputación y cuestiones multimillonarias a nivel del planeta que preservar. Entonces, también esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que no es cualquier empresa que viene a instalarse al país. Pero tenemos que estar en una actitud de alerta, sabedores que el gran desarrollo del país, como lo dice Ernesto Talvi, viene por nuestro Uruguay natural, que no solo lo tenemos que tener en el turismo. ¿Sigue existiendo el Uruguay natural? Bueno, yo creo que sí. Tenemos que trabajar fuertemente por las cianobacterias, estudiar esas situaciones que se nos han generado, porque de eso prolongarse en el tiempo afectamos seriamente nuestra industria turística, que tiene un porcentaje muy importante de nuestra exportación
de servicios. Entonces, tenemos que esas cuestiones tenerlas bien en cuenta. Y además, otra cosa que Talvi siempre sostiene y que es así, es la producción de alimentos naturales, orgánicos, que eso en el mundo se cotiza y se cotiza muchísimo. Entonces hay que aprovechar la realidad que nosotros tenemos, mejorar lo que haya que mejorar para avanzar en ese sentido. Robert Silva, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. La verdad que un placer conversar. Qué suerte. Arranca la campaña, me imagino que arrancan para el interior así, con esa energía. Vamos a salir a full, estamos convencidos, estamos muy contentos. Yo les confieso que nunca me esperaba estar en esta posición y ser candidato a vicepresidente. Ahora te van a esperar para las caravanas. Sí, ahora me van a esperar a la caravana. Y no, y en Tacuarembó van a armar otro. Hay una movida bárbara. Va a haber otro padre y otro hijo por ahí en la misma ruta que estuviste vos y la foto va a ser, ¿no? Va a ser un revival de lo que vamos a ir a mi casa en la entrada del barrio Torres, con tu papá. Sí, tal cual. Así que estamos muy contentos, con muchas ganas, convencidos de que el país necesita un proyecto alternativo, un proyecto de cambio, de transformación, que aglutine a todos los uruguayos. Venimos desde un partido, porque un sistema democrático funciona a través de los partidos, pero nuestra aspiración con Ernesto Talvi es ser comprensivos de la mayor cantidad de uruguayos posible, que confíen en nuestra propuesta y a partir de ahí trabajar por el Uruguay.